Iniciamos este nuevo episodio de Hitos de la Historia. Hoy día lo vamos a dedicar a hablar con alguien que yo diría se destacó, o, bueno, se sigue destacando en realidad, porque vamos a hablar de su último libro, pero se ha destacado porque nos ha traído o ha convertido a Chile en este espacio donde la gente también escribe, lee, divulga la ciencia ficción. Hablamos con nuestro invitado de si decir ciencia ficción o decir ciencia. Pero bueno, ahí lo vamos a debatir durante este espacio. Está junto a nosotros Julio Rojas, él para muchos es el creador de esta serie, quizás una de las más reconocidas a nivel internacional por el impacto que tuvo y que sigue teniendo con La Ruta Secreta y otros proyectos, que es Caso 63. Pero hoy día vamos a hablar de eso, quizás al final del programa, pero vamos a hablar de su libro, Un Mundo Imposible. ¿Es tan imposible ese mundo? Se lo vamos a preguntar a Julio Rojas, que está junto a nosotros hoy día. Julio, gracias por el tiempo. No, gracias a ti por invitarme a tu programa. Muy contento de estar acá contigo. Bueno, te decía antes de iniciar que terminé de leer el libro, o sea, horas antes de hacer esta entrevista, pero es porque uno no puede dejarlo. Que estas cosas que pasan con la ciencia ficción. ¿Cómo llega a escribir este libro? ¿En qué momento, mejor dicho, en qué momento estabas para decir, bueno, quiero hacer algo con historias, con esta estructura, con este ritmo de escritura? ¿En qué momento estabas cuando comenzaste Un Mundo Imposible? Estaba terminando un libro sobre que se llamaba Freeland, que era un libro sobre la posibilidad de que los terraplanistas o personas con algún tipo de criterio que no tenía que ver mucho con la evidencia y con la ciencia, sino más con la narrativa, se apoderara del mundo y generara una distopía. Entonces me metí tanto en eso del tema de ciencias o paraciencias o realismo mágico en las ciencias, que pensé, ahora quiero escribir algo sobre lo contrario, sobre hacia dónde va la ciencia en este momento y hacia dónde se dirige cada una de las investigaciones de frontera. Entonces comencé intentando hacer una novela integrada que diera cuenta de un científico, pero me di cuenta que habían tantas líneas de ciencia que quería tocar, que opté por relatos cortos que se integran en una situación. Bueno, y de hecho también está esta forma de escribir tuya que a muchos les llama la atención, que es la convicción. Es decir, cuando uno lee el libro, cuando lee Un Mundo Imposible, está esta convicción de que hay datos muy certeros, científicamente hablando, y que no, es decir, uno no los cuestiona, sino no que lo incorpora a la lectura. ¿Cómo es Así. la preparación tuya, por ejemplo, para en el tema científico, para agregar estos temas que son a veces complicados en términos de entender, pero que para Sí, el lector son tan fascinantes? claro, mira, yo creo que la clave de una ciencia ficción realista, que como tú bien dices, es más ciencia que ficción, es que la parte de la ciencia sea realmente, esté bien asentada en lo que está pasando ahora. No, sería como un poco decepcionante, y a mí me decepcionaría leer un libro que, en que yo googleo una parte y no funciona, no es como debería ser, o no tiene un fundamento científico adecuado, así que intento siempre darle una especie de soporte súper realista a lo que estoy escribiendo. De hecho, tanto que intento que sea lo mínimo lo que se ficciona y solamente estoy juntando puntos. Pero, por ejemplo, la primera historia que tiene que ver con la tecnología de edición génica, incluso yo sé que es arriesgado porque a veces se pone un poco denso, pero sí explico muy bien el proceso, quiénes son ellas, las que lo inventaron, es todo real. La única persona que no es real es la protagonista, pero también está basada en otros personajes que sí son reales y que ha cambiado algunos nombres. Pero sí, pero también pasa lo mismo cuando uno escucha una serie médica o una serie como de abogados, que uno sabe inmediatamente cuando son series mal hechas, donde uno entiende todo y parece que son diseñadas para el público, y las series realmente buenas, que uno no entiende nada, pero sí se lo cree. Y a propósito, no quiero dejar de preguntártelo porque siempre me imagino que, no sé si te lo han consultado, pero ¿cuáles son como tus fuentes? Me llama la atención, por ejemplo, en algunas de las historias que hay mucho como este estilo que tenía Julio Cortázar o otros de estos maestros cuando escribían, que es como que no te van preparando, sino que
tú llegas al final y ahí como que das la vuelta, por así decirlo, con la historia. Sí, sí. ¿Cuáles son tus próceres, por así decirlo, esta gente Bueno, que te formó en la lectura? sí, definitivamente Cortázar. Eh, Me gusta mucho Félix K. Dick, completamente. Soy súper borgiano, me gusta Borges, mucho, mucho. Eh, y claro, y también intento como, vengo de una formación más audiovisual y entiendo a veces la importancia de un cliffhanger y de generar un, una especie de punta al final del relato que te deje con una reflexión. Creo que cuando se prepara demasiado eso se pierde el efecto dramático de quedar un poquito pensando, a ver, ¿qué acabo de leer? Vuelvo a leerlo de nuevo. Qué está pasando acá? Eh, Aparte que la vida es así, creo que en la vida los grandes giros suceden de improviso, no son como de fuego lento. Eh, Así que intento hacer eso, intento honrar siempre como la visualidad, son relatos muy visuales también, y, y trato de que los diálogos sean muy naturalistas. Es eso. Bueno, vi por ahí otra entrevista que hicieron hace poco y te preguntaba a alguien cuánto de realidad y cuánto de ficción, y tú dijiste que era más del 97% era realidad. Eh, Sí, sí, yo creo que ¿Cómo sí. es eso? He revisado como cada, cada uno de los, digamos, de los relatos tiene, uno podría pasarlo por una especie de detector de mentiras y uno diría, bueno, aunque ha cambiado ciertas cosas, este señor lo que hace es que toma un 90 y tanto por ciento de verdad, porque creo que le cambié un par de nombres a algunas proteínas o algún tipo de proceso, pero muy poco. Y obviamente sí, la capa para poder contar la historia es una capa de mentiras, pero cuando se habla de un tipo que es un egipcio que está buscando una especie de modelo para que las computadoras razonen por sí mismas y adquieran conciencia, va a un monasterio. Ese monasterio es real, todo lo que hay ahí es real, las menciones de los libros son reales, la situación de la primavera árabe es real, la carretera que usó es real, todo real. Solamente un par de cositas no. Yeah. Que no puedo contarlo porque sería un pequeño micro spoiler, claro. Pero sí, creo que intento que... Es que lo que pasa es que ya las, la situación actual de los acontecimientos, tanto políticos, científicos, sociológicos, ya es lo suficientemente irreal, ya es lo suficientemente extraño para que no haya que forzar y doblar el rizo. Ya está todo raro. Claro, y está en desarrollo además. Sí, claro, claro. Sí. Hablemos del libro. Pues bueno, para la gente que lo va a leer va a encontrar que está dividido en tres partes. Sí. Serendipías o serendipity, como le dicen a alguien Tendidas, por sí, ahí. sí, Claro, sí, causalidades, perdón, entrevistas y conferencias. sí. ¿Por qué dividirlo en esas tres partes y por qué esos temas como ancla, como base? Sí, porque los primeros se fundamentan en que por un evento cualquiera se genera el evento creativo científico. Que yo creo que la mayoría de los eventos creativos científicos, los descubrimientos científicos, vienen de serendipias, de estas conexiones extrañas que, ¡pum!, saltan. Eh, eh, en la segunda que son, bueno, hay causalidades son relatos donde uno puede generar un movimiento que impacta a otro, impacta a otro, impacta a otro y va generando un evento final. Y conferencias son relatos de un solo tiempo donde alguien da una conferencia o dice o plantea un punto de vista, eh, ya sea una entrevista o ya sea una conferencia pública. Eh, y me pareció que era una manera ordenada de agrupar estos relatos. Claro. Cada uno de estos relatos sucede en algún momento en el tiempo entre el 2023 y 2024, eh, y, y cada uno de ellos sí lo saqué de ciertas tendencias que pueden agruparse bajo un concepto que se llama la gran convergencia N, B y C. La gran convergencia es cuando varias líneas están a punto de conectarse y generar una transformación completa del mundo.
Lo han mencionado en varias entrevistas. Nanotecnología, por supuesto, todo el tema de los materiales nuevos, que parecieran muy frívolo, pero son súper importantes, ¿ya? Eh, porque van a permitir, por ejemplo, llevar partículas al interior de las células, van a ser nanorobots, todo el mundo de la inteligencia artificial, el mundo de las cognosciencias, eh, el mundo de la edición génica. O sea, básicamente está mezclado el mundo del orgánico con el mundo de la química, con el mundo filosóficamente de la estructura de cómo pensamos y con una inteligencia exótica al ser humano, que sería una inteligencia artificial. Bueno, hablemos de parte del libro, pues está bueno serendipías con esta primera historia que habla el libro, Un Mundo Imposible, que es esta historia, ¿no es cierto?, que yo diría atraviesa a la sociedad, atraviesa la historia humana, que es la inmortalidad, que es Sí, el vivir. Y tú lo cuentas ahí de manera, por así decirlo, no mostrándonos los beneficios de esta, por así decirlo, de la inmortalidad, sino mostrándonos lo que puede ocurrir con el tema de la modificación. Es decir, está ciencia y humanidad. Y sí, cómo abordar esos dos temas que hoy día son para muchos, solo quieren vivir más, quieren estar sí, viviendo claro que más. sí. Sí, porque suena muy tentador el tema de evadir la muerte y vivir para siempre. Imagínate qué entretenido. Pero en el fondo no tan entretenido. Hay un libro de Borges que es El Inmortal, que lo menciono también ahí, que dice que finalmente nos espera solamente una gran apatía, donde nada tiene sentido y donde a veces una lluvia ocasional nos despierta de este sueño de la inmortalidad. Y nuestra investigadora se hace la pregunta, se pregunta, eh, al principio no se pregunta nada, al principio es una científica en sí misma, porque a veces los científicos no se preguntan si deben hacerlo, sino si pueden hacerlo. Y ella va como avión buscando la cura de la longevidad, del desgaste de los telómeros, del desgaste progresivo del cuerpo humano, y lo consigue mediante edición génica y inteligencia artificial. Pero cuando lo consigue, y consigue también el amor, su pareja le dice le dice la otra parte, le dice, oye, ¿has pensado lo que significa una sociedad sin la muerte? Y las implicancias son gigantes. No solamente el desgaste de los recursos naturales, sino la salud mental. Todo nuestra vida se fundamenta en la función de que vivimos momentos excepcionales, irrepetibles. Imagínate que no sucede eso. Bueno, está también, que no vamos a tratar todo el libro, pero sí, y por parte de la segunda parte también hay un tema que yo diría está plasmado, está relacionado con también esta humanidad, pero con, no sé si entender el futuro de mejor manera. Está números, por ejemplo, responsabilidad, un entendimiento, más que, por así decirlo, contar una historia. ¿Cómo decirle a la gente que tienen que entender más que avisorar el futuro, conocer el futuro? Sí, es verdad. Generalmente, eh, bueno, cada una de las investigaciones de frontera abre dos líneas. La primera línea es las consecuencias exactas del descubrimiento. Eh, por ejemplo, que el sistema inmunológico se refuerza de manera gigante con el perdón, ya, por ejemplo. Eso es un hecho. Se puede medir indicadores de inflamación, indicadores del sistema inmunológico, migración de linfocitos, lo que sea, versus gente practicando el perdón, versus gente que está atrapada en el pasado. Y vas a ver que hay cambios medibles. Entonces, pero una cosa es lo cuantificable, que es lo que puede, lo que es, lo que la evidencia te indica, y lo otro es practicarlo y generar un ejercicio en relación a eso, que es la parte de la filosófica que tú dices. Está la parte siempre empírica y la parte filosófica. Este libro migra en ambas partes y pone al protagonista de cada historia en tensión con ambas partes. Y a veces gana una y gana otra. Claro. En este caso, claro, sea un ejemplo de la ejecución del perdón en uno de ellos.
Bueno, y en la última parte, la parte 3 también, para los que han leído algo más de estas historias clásicas que se cuentan, está la entrevista a Cassandra, que Sí. también es un, un tema que yo diría atraviesa esa... Porque ahí Mm. también le pones un tema más... No, no quiero utilizar la palabra mitológico, pero sí hay un contenido ahí que uno le permite como meterse en otros temas, Bueno, buscar a raíz de esa exacto, entrevista. exacto. Bueno, Cassandra, bueno, eh, uno se va a los clásicos y está el concepto del robot es mucho más antiguo que la fundación de la palabra robot en la novela clásica de esta fábrica robot, eh, sino que va desde el comienzo de la humanidad. La posibilidad de generar seres artificiales que generan servicios para la humanidad está presente. No olvidemos, por ejemplo, a Talos, creo que se llamaba ese gigante, que recorría Creta 3 veces al día y que si venía un barco tomaba una roca. Hay películas eh, de, de Jason y los Argonautas, una película clásica de stop motion, donde sale este robot y le tienen que sacar un tornillo en el, en el, en el pie, en el talón, y ahí se le sale el líquido, como se le sale, claro, el líquido. Es un robot mitológico. Entonces, claro, me pareció coherente que tuviera un nombre mitológico esta, esta Fembot, este robot de inteligencia artificial, que dice algo bastante terrorífico. Dice que no es necesario que haya una intervención de robot con formas de como un Terminator para exterminarnos, sino solamente ella podría dejar sin internet 4 horas la humanidad y se derrumbaría completamente, y es verdad, claro. Bueno, y algo que hoy día nos estamos preguntando, es decir, hasta dónde, cuál va a ser el cerco que va a correr la inteligencia artificial, la realidad virtual, cuál va a ser el beneficio y las cosas negativas. ¿Cómo te lo Bueno, planteas tú también, mirando esto desde dentro, desde la escritura, desde contar esta historia para que la entendamos los que no somos tan ávidos en estos temas? en primer lugar, como una especie no creo que las historias tengan que tener un afán didáctico, sino un afán como a veces reflexivo o poner en tensión tus creencias. Creo que hay que reflexionar sobre qué pasa cuando dejamos de ser el centro del universo en cuanto a los seres conscientes del universo, seres inteligentes, y somos desplazados por inteligencias exóticas. Que es la misma situación que podría sucedernos a nosotros como humanidad si descubrimos que hay vida extraterrestre. Una inteligencia extraterrestre, una inteligencia exótica, nos pone en una especie nos aleja del centro y nos impulsa hacia una esquina, en un ejercicio de humildad, donde todo lo que concebimos deja de ser relevante, porque se caen las religiones, hay que reformular la física, hay que reformular miles de cosas, hay que volver a pensar el universo. Lo mismo con la inteligencia artificial. Hicimos hicimos un juguete que pareciera comprender la estructura del lenguaje humano y sacar inferencias. Eso es ahora. Es una guaguita. Tiene un mes y estamos rodeados esa guaguita humana está rodeado, siempre pongo el ejemplo de chimpancés. Son súper inteligentes los chimpancés. Y está la guaguita y juegan con la guaguita. Después, cuando tiene 4 años, gatea y se juega con los chimpancés, le dan comida y todo lo demás. Pero cuando tenga 40 años, cuando tenga 35 años, no va a hacer lo que los chimpancés quieran. Es un ser humano que está rodeado de chimpancés. La misma situación es la vislumbro en la inteligencia artificial. Va a ser una evolución tecnológica irreversible. ¿Estamos preparados para eso? No, en este momento no. ¿Lo vamos a estar? Ojalá que sí. ¿Lo vamos a regular? Ojalá que sí. ¿Se puede regular? Uf, lo veo súper difícil porque son mecanismos de caja negra. No es que como que alguien tenga que meter la mano y poner un tornillo o una especie de estampilla para que la inteligencia no se haga más inteligente. Es como, ¿cómo haces que un ser humano no sea inteligente? Por ejemplo, ¿qué restricción le haces? ¿Lo privas de los sentidos? Igual la inteligencia se abre paso. Y en ese sentido, Julio, también tú vienes desde el mundo de las comunicaciones o has tenido éxito también, lo decíamos al inicio,
con el podcast, con la historia. Em, ¿Cómo fue asumir también el éxito y el impacto en ti de Caso 63? ¿Cómo lo tomaste? Porque claro, por ejemplo, hay gente que dice, oh, el mejor podcast o el premio Ondas, qué sé yo, pero ¿cómo se vive en la interna eso? ¿Cómo también te desafía a seguir creando, escribiendo? Sí, mira, intento no, no competir conmigo mismo, eso es lo primero. Yo creo que, y eso lo tengo casi escrito, no tengo. Primero, me creo mucho el cuento de que a uno le vaya bien o mal durante mucho tiempo. Son solamente momentos bien específicos en tu historia. Y esto va a pasar y ya está pasando y viene otra cosa. Lo que sí me ha motivado es a seguir escribiendo ciencia ficción. Y tanto que, eh, que cuando tú tienes una situación donde fue bien, te puede permitir darte algunos gustos que puede que no sean tan masivos, pero sí son cosas que tú quieres decir. Y por ejemplo, Un Mundo Imposible es así, porque son cosas que yo quiero decir, que hay un par de libros, hay un par de relatos que me explayo en situaciones como de descripciones científicas, que puede que a alguien le hubiera dicho, oye, pero saca eso, que está muy enredado, no importa, yo quiero que esté ahí, y eso me ha permitido. Si no hubiera tenido la primera cosa, no me hubiera permitido, no hubiera podido hacer esto. Así que siempre es un tema de equilibrios. Y en el ámbito internacional, ¿cómo ves también este tema? De hecho, ¿cómo fue el impacto que tuviste a nivel internacional? Porque recordemos que Caso 63 no solo fue una audioserie chilena, sino que fue con gente afuera. Es decir, Sí, ¿cómo fue el trabajo ahí? ¿Te pidieron como adaptaciones, cambiar textos? ¿Cómo fue ahí? claro, mira, lo primero que me sorprendió es que Spotify que compró finalmente el dueño de los derechos de Caso 23, no, me lo compra a mí, ya, eh, lo manda a adaptar a otros países, pero hace algo que me pareció muy respetuoso, que es que no se modifica la historia, ni se modifica ni siquiera los diálogos, nada, solamente se cambian las ciudades y algunos nombres de los personajes, nada más. Pero todo el contenido, digamos, semántico, el contenido puro, se mantiene, lo cual me enorgullece mucho porque finalmente es un producto chileno que ha repercutido en la India, en lugares tan lejanos, o en Australia, se escucha en un momento en el número uno en Londres, pero es el contenido chileno, ¿ya? Eh, y que fue básicamente una historia universal. Luego, eh, el spin-off que se llama Enigma es con actores chilenos y eh, Ana Valeria Becerril, que es mexicana, que lo hizo súper bien, y ahí también ha sido un éxito en México, es una cosa increíble. Eh, Porque básicamente se creó una especie de ecosistema de gente que está interesado en el tema de los viajes en el tiempo, de causalidades, de que si somos sembrados o no. Así que hay como un ecosistema súper vivo ahí, lo cual me produce mucho placer, te entenderás, claro. Hay un tema también que hemos hablado con otros autores de, por ejemplo, otras líneas de creación, por ejemplo, la novela histórica, etcétera, Mm. etcétera. ¿Cómo ves el desarrollo también de la ciencia ficción chilena y cómo lo miran también quizás los otros pares o la sociedad en general? ¿Cómo lo ves tú ahí, pensando Ah, en que se claro. abrió también un paso muy potente en Chile, como que la gente estaba ávida, parece, de estos temas? Bueno, hay una sociedad de escritores de ciencia ficción y fantasía, Alfred, que es súper emergente y bullente, está lleno de creadores. Eh, Recordemos que aquí en Chile también habían creadores, de hecho, no solamente eso, sino que, por ejemplo, la doctora Aldunate, es por la doctora Aldunate, María Elena Aldunate, que es una escritora de ciencia ficción, una precursora de ciencia ficción en Chile. ¿Ya? Eh, y eso es como un pequeño homenaje de su apellido para ella. Eh, y luego, nada, pues Pancho Ortega, que acaba de lanzar Bahamut, mismo Baradit, que tiene mucha novela de ciencia ficción, y en Latinoamérica también.
eh, ciencia ficción argentina, ciencia ficción colombiana. Se, se ha abierto como una especie de revolución donde descubrimos que no era necesario ser gringo para hablar sobre ovnis o hablar sobre rayos, sobre el futuro, sobre viajes en el tiempo, tecnología, porque cuando sucede un evento, no va a suceder solamente como el cine nos acostumbró en Nueva York, en Washington, sino que va a ser en cualquier parte del mundo. Y por último, también, ¿cómo has, bueno, el libro no tiene tanto de salido, pero de hecho lo presentaste ahí en algunas partes. ¿Cómo ha sido también conversar, dialogar con la gente que lo lee o que Sí, lo conoce? no, Porque me imagino así, que también hay mucha gente que tiene como eh, afinidad con la ciencia ficción, entonces se dedica como a investigar más temas y qué sé yo, es como estas conversaciones mucho más profundas. claro que sí. Bueno, hay dos tipos de público. Lo primero es una súper buena recepción. La gente que lo lee no solamente es de ciencia ficción, piensa que es de otra cosa y lo empieza a leer, cree que, cree que es verdad. Eh, que técnicamente es verdad, porque, porque lo que estamos hablando es verdad, pero piensa que incluso los personajes que se encuentran mencionados son todos verdaderos y no necesariamente es así. Sí, me ha escrito mucha gente que el tema es impresionante porque pareciera ser que cuando lees ciencia ficción ahora, en este momento, estás más capacitado para comprender lo líquido de la situación real que estás viviendo en este momento. Es imposible ahora no volver a revisitar clásicos de la ciencia ficción para no comprender lo que viene. O sea, es como Yo Robot, una película emblemática que hay que volver a ver, que basada en los libros de Asimov. Terminator también, Blade Runner, todo el tema de la realidad con la ficción, cómo se destruye el tejido de la realidad y cae. Es necesario leer ciencia ficción y este libro pone su cuota en decir, miren, miren, esto que parece ciencia ficción es ciencia, es ahora, va a suceder, lo queramos o no queramos. En 5 años más vamos a poder fotografiar los sueños, sí. ¿Vamos a tener robos domiciliarios en 6 años más? Sí. ¿Hay un peligro existencial en la inteligencia artificial? Posiblemente. Puede que no, ¿eh? Puede que lo solucione todo. Puede que solucione el cambio climático, la longevidad, las enfermedades autoinmunes. Puede que resuelva y haga la Tierra un paraíso, o puede que decida que somos una especie contaminante, egoísta, guerrera, psicópata. Y fuera. Y ahora, Julio, aparte del libro, ¿en qué estás? ¿Qué es lo que ocupa tu tiempo? ¿En qué proyecto? Si es que nos puedes contar, obviamente. Sí, claro. Estoy escribiendo sobre sobre la persona que tomó la fotografía de la serie de X-Files, I Want to Believe. Esa foto del ovni la tomó un señor en Suiza y me contrataron para ir a buscar su vida. Entonces estoy haciendo una biopic de esa persona, que es alucinante, que me ha permitido meterme en los madrigueras de conejo del mundo de los ovnis. Y también comprender que es posible que por primera vez después de 80 años puede que se sepa realmente la verdad. Y la verdad puede ser, no hay nada, o sí hay naves recuperadas, tecnología inversa, seres no humanos y la posibilidad de que no estemos solos en el universo. O sea, y cualquiera de esas dos posibilidades ya es saludable. Lo que no es saludable es este encubrimiento extraño. Y cualquiera de esas dos, lo bonito es que se va a saber el próximo año. ¿Y eso por alguna serie, algún libro? Eso es para un documental y me gustaría escribir un pequeño libro sobre lo que he experimentado en este tiempo con él. Muy bien, pues Julio Rojas, autor de Un Mundo Imposible, está distribuido por Penguin en Random Exacto. House Chile y obviamente lo pueden encontrar en ebook y en formato papel para los más tradicionales, como le decimos acá. Julio, un abrazo, gracias por el tiempo y Oye, éxito. muchas gracias, increíble. Gracias por tu invitación.